se encuentra en este lugar. Ya Nelly sabe que... No es por ella, no, es porque Anelsi y la otra dos están aquí. Yo no veo a Mayrubí, ¿dónde está? Señores, un aplauso para Anelsi y Mayrubí que están por primera vez aquí en este año. Eso es una lotería, eso. Sí. No sabía. Cuando viene a ver a que tenía que traer la niña, por eso vino. Abra su Biblia, amado, que tenemos una palabra hoy que para que se vayan temprano, son las 11:05, que nos vayamos a las 12. En el Salmo 51. Verso del 1 al 5. Salmo 51, verso del 1 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. Que no lo tenga, digan aleluya. Estos profesores que es una pela. Del 1 al 5. El mensaje tiene como título el día de hoy: pecado, arrepentimiento y perdón de Dios. Pecado, arrepentimiento y perdón de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más en mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra mí, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vamos a estar hablando sobre este tema del pecado que David cometió un día al acostarse con una mujer que no era de él, llamada Betsabé. Este es un salmo de súplica penitencial, un salmo de ruego, una petición al Dios Todopoderoso. Es una oración del rey David buscando en Dios el perdón, pero también es una expresión de dolor, una expresión de sufrimiento por la falta que él cometió. Y el título de este mensaje, quien tiene una Biblia, busca el título que tiene arriba, el Salmo 51, a ver qué dice. Arrepentimiento y plegaria. Es una plegaria que David está haciendo al Dios Todopoderoso después que el Señor confronta a David. Comienza el verso diciendo: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y miren cómo David expresa dos veces en un solo verso la palabra conforme. Dice: oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Esa es una oración de un pecador arrepentido, de una persona que ha cometido falta, pero que quiere ser perdonado delante del trono de la gracia. Nosotros los cristianos que vamos a escuchar esta palabra, es necesario que pongan mucha atención para ver si Dios puede tratar con usted como trató conmigo, con esta palabra que tenemos hoy. David peca contra Betsabé y manda a matar a Urías para quedarse con la mujer. Y David dura un tiempo con este pecado, hasta que un día, enviado por Dios, el profeta Natán llega a la puerta del palacio y le dice a David: David, yo te voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que tiene mucho dinero y que va a recibir una visita. Tiene mucho dinero y tiene muchas ovejas. Pero al lado de ese hombre vive uno que nada más tiene una sola ovejita y es pobre. Más sin embargo, cuando este hombre va a agradar a los invitados, manda a matar la ovejita del vecino y no
una de las que él tiene, que tiene muchísimo. ¿Qué tú crees que se podría hacer con ese hombre? Y David se para y dice, ese hombre hay que matarlo. Y entonces viene Natán y le dice, ese hombre eres tú. Tú agarraste la ovejita de Uría, la única que tenía, y tú con miles de mujeres no pudiste tener misericordia de Uría, sino que cogiste la mujer de Uría. Y ahí mismo entonces llega este pasaje, David diciendo, reconociendo su maldad, reconociendo su pecado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha redimido tu pecado. Inmediatamente David dice, yo pequé contra Jehová. Natán le está diciendo, ya Dios te perdonó. Ya Jehová te perdonó. Pero luego le dice, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué pasa con este pecado? Usted puede hacerlo, usted puede cometer los pecados que usted le dé la gana y que usted quiera, sin arrepentirse. Y aún usted un día, arrepintiéndose de sus pecados, usted tiene que tener la certeza que la consecuencia del pecado, Dios no se la quita. Él lo perdona, pero le deja la consecuencia. Porque él le dijo a David, yo no tengo problema, yo te perdone, pero el muchacho que te nació se va. Cuando usted peque, tenga conciencia de que el pecado que usted está cometiendo tiene consecuencias y que Dios no la borra. Él borra el pecado y la rebelión, pero la consecuencia se la deja. Y usted y yo tenemos que cobrarla, porque en esta vida es que se paga. Aleluya. Nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado cuando cometemos faltas o cuando pecamos. Porque el profeta le está diciendo, por causa tuya blasfemaron los enemigos de Dios contra Dios. El pecado que usted y yo cometemos hace blasfemar a aquellos que no conocen del Señor. Mira eso de que evangélica. Mira eso de que evangélico. Pero ¿qué evangélico del diablo es? Así yo no quiero ser evangélico. Y lo hace blasfemar diciendo que los evangélicos nos comportamos como si no lo fuéramos. Porque entre muchos de nosotros tenemos comportamientos que no son buen testimonio delante de los demás. Aleluya. Y muchos creen que los enemigos de Jehová son los ateos. No, no son los ateos, son todos aquellos que no hayan confesado el nombre de Cristo. Y de eso que nosotros tenemos que cuidar, el evangelio de salvación y la figura de nuestro Señor Jesucristo, para que no blasfemen en contra de ellos. Y David apela a esta palabra y la dice 2 veces en ese verso. Conforme a la multitud de tus piedades. Conforme, 2 veces lo dice. Conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Y esta palabra conforme tiene 3 definiciones. Y cada vez que David menciona esta palabra conforme, está haciendo una oración a Dios de la siguiente manera. La palabra conforme quiere decir igual, proporcionado o correspondiente. David está implorando delante de Dios, diciéndole, Señor, yo he sido correspondiente y proporcionado con tu palabra. Todo lo que tú me has dicho, yo lo he cumplido. La segunda definición es acorde con alguien en un mismo dictamen. David le está diciendo, todo lo que tú has dictado, yo he tratado de hacerlo. Ten misericordia de mí. Y la tercera definición es resignado y paciente en las adversidades. Y David ruega, yo he sido paciente, Señor. Ten paciencia y misericordia conmigo. ¿Por qué yo he sido paciente? Porque yo duré 6 años corriéndole a Saúl que me quería matar. Y nunca levanté la mano porque era tu ungido. Pero también yo he sido paciente con el hijo mío que quería el trono y yo no lo maté. Usted cuando vaya delante del trono de la gracia con sus pecados, usted tiene que tener cosas para reclamarle a Dios. Porque si usted va con la mano vacía, ¿cómo usted le va a reclamar a Dios? David le está reclamando y le está diciendo, las cosas que yo he hecho en tu nombre, tú debes valorarlas para perdonarme. Pero habemos hermanos que no hacemos nada por las cosas del Señor y queremos que Dios nos perdone. Pero si tú eres lo que tienes algo en la mano para tú ir delante del trono de la gracia, tú le puedes decir, Señor, tú sabes que aunque yo vengo cansado, yo sirvo en el ministerio. Yo hago un sacrificio por servirte a ti, por agradarte a ti, perdóname. Pero si usted no hace nada, hermanito o hermanita,
¿Qué usted le va a reclamar a Dios? Señor, perdóname, ay, ¿qué tú has hecho por el trono? ¿Qué tú has hecho por el reino? ¿Qué tú has hecho por la iglesia? Nada. ¿Y entonces? Ahora sí podemos glorificar el nombre del Señor. Y David, conociendo la pasión, la compasión y la piedad y la misericordia del Señor, dice: Señor, ten piedad de mí conforme a tus piedades. La palabra piedad quiere decir abstenerse de infligir un castigo a un adversario porque ha irrumpido la ley o ha quebrantado la ley. Las multitudes de tus pecados. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy estamos repletos de pecados? Hasta dentro de la iglesia. Todos pecamos. Nadie puede decir que no peca, porque el que lo hace dice que el Señor es un mentiroso. Todos estamos repletos de pecado. Pero para todos aquellos que tenemos mucho pecado y que no nos arrepentimos, si sus pecados fueran como la piedra de los ríos, la misericordia de Dios sería como la arena del mar. Si los pecados nuestros fueran como los ríos, la misericordia de Dios fueran como todos los mares que bordean el mundo completo. Si sus pecados fueran como la gente que vive en este mundo, 10.000 millones de habitantes, las misericordias de Dios fueran como las estrellas del cielo que ni usted ni yo la podemos contar. Pero si sus pecados fueran negros como ese poloché que tiene la sierva, para no decir como yo, pues la misericordia de Dios fuera más blanca que la blanca lana. Y a la presencia de la luz de Cristo, el pecado, la maldad tiene que huir. Por lo tanto, nosotros estamos guardados en la mano del Señor. Los pecados nuestros, nosotros tenemos que llevarlo al altar y arrepentirnos por ellos. David se ha inventado un censo, porque David está pidiendo perdón a Dios, pero David conoce la misericordia de Dios. David sabe lo misericordioso que Dios puede ser. Vaya conmigo al libro de Crónicas 21, del 8 al 13. Porque David se ha inventado un censo. Y David no está por primera vez apelando a la misericordia de Dios, sino por segunda vez. Primera de Crónicas 21, del 8 al 13. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Crónicas 21, del 8 al 10. Dice así: Entonces dijo David a Dios: he pecado. ¿Cómo dice? He pecado gravemente al hacer esto. Cuando hizo el censo sin consultar a Dios, sin Dios mandarlo. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy alocadamente. Y habló Jehová a Gad, el profeta, diciendo: ve y habla a David. ¿Cómo que dice? Ve. ¿Y usted sabe por qué dice ve y habla a David? David era un hombre que hablaba con Dios y que Dios le decía cuando David quería ir a la guerra: voy a ir en contra de eso. ¿Podré ir? ¿Tú me lo entregarás en tus manos? Y Dios le decía: sí, ve. Y a veces le decía: no, no suba. Pero ahora el Señor le manda un profeta a David. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando tú y yo pecamos, Dios no quiere cuento ni hablar con nosotros. Él manda a otro a decirnos que usted pecó. Y por eso el Señor le manda el profeta y le dice: ve tú y dile a David tal cosa. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, oye, escoge para ti, o 3 años de hambre por la muerte, por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días de espada de Jehová, esto es una peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que yo responderé a aquel que me ha enviado. Entonces David dijo: estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, pero sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en la mano de los hombres. ¿Usted sabe por qué David está haciendo eso? ¿Por qué David dice: mejor
que me juzgue tú, Señor, porque Dios es misericordioso. Porque si David hubiera caído en las manos de los hombres, lo hubieran matado. Eso quiere decir que cuando usted y yo cometemos un pecado, sierva, los que nos están alrededor de nosotros quieren matarnos, quieren crucificarnos, quieren acabar con nosotros. Como si ellos tampoco fueran pecadores. Y lo son. Por eso David dice, no, Señor, ay Dios, guárdame tú de que yo caiga en manos de los hombres. Líbrame, júzgame tú. Entonces Jehová le dice, bueno, pues si es la mano de Jehová, aquí va el castigo. Y Jehová mandó matar 70,000 del pueblo de Israel. 70,000 se fueron por el pueblo, del pueblo de Israel por el pecado de David. Hasta que David tuvo que humillarse para que el Señor detenga la mano del ángel y separe la mortandad en el pueblo. ¿Podemos comprender eso? Que los pecados tuyos tienen consecuencia en otros. Porque los pecados de David tuvieron consecuencia en el pueblo, mataron 70,000. Pero el pecado que yo cometa tiene consecuencia en mi familia. Aleluya. Y viene David y dice, Señor, borra mis rebeliones. La palabra borrar que aparece ahí significa quitar. También significa borrar. Y dice, borra mis rebeliones de tu libro, del libro que tú escribiste. Y cuando el Señor me da esta palabra, yo le digo, Señor, yo no entiendo qué tú quieres decir con borra mis rebeliones. Yo sé que borrar significa borrar. Pero yo quiero que tú me des una respuesta un poco más allá de mi entendimiento, que yo no entiendo mucho. Pero usted ve que yo escribo la cosa, porque yo no soy tan inteligente para acordarme de todo el consejo. Y le escribo. Y eso fue una batalla terrible para que el Señor me diera una definición que yo pudiera comprender y pudiera traerle a ustedes. Y la que me dio fue la siguiente. El Señor me decía, tú me estás preguntando a mí, a través del Espíritu Santo, y tú tienes profesores en la iglesia. Digo yo, ajá, esa es la respuesta. Yo estoy esperando que tú me des la respuesta. ¿Qué es lo que quiere decir borrar? Y todavía ayer me dice, tú tienes profesores. Entonces fue que arrojó luz sobre lo que me quería decir. Y para esto le dicen, este símil, yo traje este lápiz y esta hoja para hablar de los profesores y del ejemplo que el Señor quiere que yo le dé al pueblo. Cuando usted está en una escuela, Carmen, o Daisy, que usted va a hacer un dictado, ¿quiénes escriben el dictado? Los estudiantes. Quiere decir entonces que en ese momento, comparándolo en el reino espiritual, el profesor hace el papel de Dios en el aula. Y los estudiantes que van a escribir el mensaje o que van a escribir el dictado hacen el papel de los ángeles que tiene Dios para escribir los pecados nuestros en el trono de Dios allá en el cielo. Pero, ¿qué usamos para escribir el dictado? ¿Usamos lápiz? Porque no podemos usar un bolígrafo porque no se borran. ¿Dónde lo escribimos? En una hoja. Ahora observe. ¿La hoja de qué color es? Representa la pureza y la santidad de Dios. ¿Las líneas de qué color son? Azules, representa a Dios. O sea, que su pecado y mi pecado, de allá arriba que se escriben, en el trono de la gracia, los ángeles, dictados por Dios por el pecado que usted ha cometido. Pero ¿con qué lo manda a escribir? ¿De qué se apunta? ¿De qué color es? Así son los pecados suyos y los pecados míos. Negro como esa punta. Ahora, ¿dentro de qué está esa punta metido? Dentro de la madera. Y si está metida dentro de la madera, quiere decir que todos sus pecados y mis pecados fueron colgados en la madera del Calvario. Fueron colgados por Jesucristo en el madero. Pero la borra, ¿de qué color es? Rojo. Quiere decir entonces que la sangre que él derramó en el Calvario borró todos sus pecados y mis pecados del libro de la vida que estaban escritos. Pero aún hay más. Cuando los ángeles, que son los estudiantes, van a escribir sus pecados en el libro de la vida y los escriben, la punta que es negra, como los pecados que nosotros tenemos, apunta hacia la hoja, ¿verdad? La hoja blanca. Pero la sangre de Jesucristo está montada en la cruz del Calvario. ¿A dónde apunta? Hacia el cielo. Quiere decir que sus pecados y mis pecados que nosotros cometemos aquí en la tierra, viene Jesucristo desde el cielo y borra su pecado y borra mi pecado, para la gloria y la honra de su nombre.
Por lo tanto, todo lo que usted pueda hacer en la tierra, si se arrepiente, del cielo vendrá la borra, para que usted pueda seguir caminando y poder ayudar a otros con los pecados que tiene y que yo puedo cometer. El Señor es inmensamente misericordioso. Pero la misericordia del Señor, David, que conoce la misericordia de Dios, está apelando a esa misericordia del Dios Todopoderoso, que ha tenido no solo con él, sino con otros. Si nosotros vamos al libro de Éxodo 32, del 32 al 34, vemos la misericordia de Dios una vez más manifestada. El pueblo se desenfrenó cuando Moisés subió al monte por 40 días. Y en esos 40 días agarraron a Aarón y le dijeron, oye, tú me haces un becerro de oro que nosotros tenemos que ver a quién adorar. Y Aarón, para que no lo mataran, dijo, no, si hay que hacerte uno, hasta dos yo te lo hago, porque Aarón tenía miedo que lo mataran. Pero cuando Moisés baja con la tabla de los 10 mandamientos que cuenta este desenfreno, este desorden, se quilla, rompe la tabla y rompe el becerro de oro, lo quema, el becerro de fundición. Y después que le pasa el pique a Moisés, entonces se va al tabernáculo a orarle a Dios para que tenga misericordia del pueblo. Y en Éxodo 32, del 32 al 34, encontramos esa oración de Moisés. Vaya conmigo allá. Dice así, voy a leer en Reina Valera en Nueva Traducción Viviente. Ahora, hablando Moisés, perdónalos por sus pecados. Y le dice, Moisés no era fácil, era medio, porque le dice, si no lo perdona, borra mi nombre del libro de la vida, condicionando a Dios. Si tú no perdonas a ese pueblo, borra mi nombre del libro de la vida. Y el Señor entonces lo agarra y le dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, a los únicos que yo borro de mi libro son aquellos que cometen pecado contra mí. Tú no has pecado, muchacho, contra mí, tú estabas en el monte. Los que pecaron fueron ellos. Y a eso es que yo borro de mi libro. Y sigue diciendo, baja y guía al pueblo a donde yo te diga, y mi ángel irá frente a ti para guiarte. Cuando llegue el momento de castigar a los que han pecado contra mí, los castigaré. Tópele a la persona que está a su lado, tópele, dígale. Tópele a la persona que está a su lado, dígale. Los castigos que Dios tiene no fallan. Usted puede pecar como usted quiera, pero un día el Señor dice, por el pecado que cometiste, eso es lo que va ahora. Y Él le está diciendo a Moisés, no, yo no voy a castigar, no te voy a castigar a ti. Tú no has pecado contra mí, fueron ellos. Por lo tanto, a ellos que yo voy a castigar. Quienes se arrepienten verdaderamente de sus pecados, no serán avergonzados jamás, sino que el Señor lo usa como instrumento para la restauración de otros. El creyente que anhela que sean borrados sus pecados, sus deudas en el trono de la gracia y que sean limpiadas sus manchas, tiene que arrepentirse verdaderamente y de corazón. Porque Dios no tiene pecados favoritos, pero nosotros tenemos pecados favoritos. Muchos de nosotros tenemos pecado por mucho tiempo y lo tenemos ahí guardado porque no queremos que nadie toque ese pecadito, porque a mí me gusta. Y hay de aquel que puede decirle a alguien por ese pecado. Que yo le diga, hermana Gina, pero usted es evangélica, pero usted tiene una lengüita viperina. Y Gina lo primero que me dice, no, tenga cuidado, conmigo no se meta con eso. El pecado sigue ahí, ella no se quiere arrepentir. Pero yo estoy mencionando ese pecado, pero usted y yo, cada cual tiene el suyo guardado, que no le gusta que lo toquen. Que cuando lo tocan uno brinca y se pone rabioso. Oh, ese no, déjame ese pecado ahí. Gloria a Dios. Hay pecados que están dentro de usted y dentro de mí, que nosotros tenemos que sacarlos para no darle derecho legal a Satanás que nos acuse. Porque somos nosotros que le damos derecho legal a Satanás. Con pecado que por vergüenza que me da no se lo digo a nadie. No, es que a mí me da una vergüenza decir eso. Me da un pavor, sin embargo, consumiéndote por dentro. Porque cada vez que el diablo tiene oportunidad, y más cuando te arrodillas, te dice, acuérdate que tú hiciste tal cosa. Y entonces nos llega a la mente, wow, no me he arrepentido de ese pecado. Tengo que arrepentirme. Dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad,
y límpiame de mi pecado. La palabra de Dios a través del profeta Natán sirvió para que el rey David se vea en ese espejo de que él estaba pecando. Quiere decir entonces que hay muchos hombres y mujeres al lado nuestro, hasta niños, que sirven a nosotros de espejo para que veamos el pecado que estamos cometiendo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es el espejito que usted tiene? Porque muchos necesitamos un espejito de los redondos, lo que habían antes, y otros necesitamos una pared completa para que se vea el pecado que estamos cometiendo. Porque no queremos que nos toquen ese pecado. Es un pecado sagrado para usted, porque para Dios no hay pecado sagrado. David había vivido en una condición que duró un tiempo para poder arrepentirse. Se calcula que el tiempo que duró David con este pecado era casi un año, porque ya la mujer le había parido, pero él no se había arrepentido. Hasta que llega el profeta. O sea, que él duró un año amasando su pecadito, que él entendió que las cosas le estaban yendo bien y no tenía que confesárselo a nadie. Hasta que apareció el profeta, hasta que apareció el espejo. Pero nosotros tenemos hombres y mujeres que son espejos y cuando llegan delante de nosotros, lo empañamos para no ver el pecado. Ahora sí pueden alabar. Muchos de nosotros hemos tenido pecados que nos arrastran por muchos años, sin confesión de ellos. Pero debemos de reconocer este tipo de pecado que nosotros lo hacemos una cárcel espiritual para nosotros. Y esa cárcel espiritual no salimos sin la misericordia de Dios. Porque aunque tú nunca se lo has confesado a nadie, la vergüenza te ataca. El pecado ata, el pecado amarra, el pecado encadena, el pecado inutiliza y el pecado cubre, quita los dones y talentos que tú tienes para que no puedas ejercitarte en el medio de la congregación. Y cuando llegue esta palabra de borra mis rebeliones y lávame más y más, yo le pido al Señor, dame otra lucecita que ya me diste una. Dame la otra, a ver qué quiere decir, lávame más y más. Y lo que el Señor me trajo fue, acuérdate de los tiempos que tú bajabas arriba a llevar la ropa para que tu mamá lave. ¿Cuántos lavaban en el río? Los jóvenes sabemos que no podemos levantar la mano, los jóvenes no podemos levantar la mano. Carmen y yo no vamos a levantar, pero los otros lavaban en el río. Ahora la ilustración es la siguiente, para que el Señor nos lave más y más. ¿Qué hacíamos nosotros con los jeans, Carmen? Uno solo para que se entienda. ¿Qué hacíamos con los jeans? Ok. Esa fue la ilustración que el Señor me trajo. Mira, para yo limpiar a mi pueblo de sus pecados, ellos son como el pueblo, como el jean. El jean, para llevarlo arriba a lavar, tiene que estar sucio. Y si está sucio, porque pecó. Para usted lavarse en el río de Dios, usted tiene que tener sucio. Tiene que estar bien sucio para bajarlo al río. Cuando usted llega al río, usted va caminando con su jean al hombro, con su pecado al hombro. Y usted llega al río, lo mete al agua, lo lava, lo estruja. ¿Y después qué tenía que hacerle, sierva? ¿A dónde? Encima de una piedra. Cuando nosotros pecamos, que bajamos como jean sucio, lo primero que tiene el Señor es que lavarnos, estrujarnos bien. Y después tiene que golpearnos sobre la roca para que nos acabe de salir el sucio. Y la roca que está ahí esperando es Jesucristo, donde tú golpeas el jean, te liberta, te sana y te restaura. ¿Por qué? Porque ya tú has sido sumergido en el río de Dios. Y entonces Él te puede limpiar y te puede lavar. Por eso dice la Biblia en Juan 6:36 que el que el Señor libertare, ese será verdaderamente limpio. Hay muchos hombres y mujeres sueltos en la calle. Muchos hombres y mujeres que usted lo ve alegre en la calle, en gozo en la calle, en las redes sociales, todas las fotos que se tiran es con una sonrisa, smile. Pero cuando llegan a su casa, después de la juma, a las 2 de la mañana, le asalta la depresión, le asalta la soledad, le asalta la tristeza. Cuando se va el humo, cuando se va el asunto por superfaciente, entonces llega la resaca. Y nada ni nadie puede alentarlo de ese letargo.
porque tienen que reciclar y volver a hacer lo mismo para poder ser felices. Y vi con mucha tristeza una muchacha, ¿tiene la imagen, príncipe? Una muchacha en Estados Unidos que era una youtuber, ¿qué se dice? De esos que están haciendo TikTok. Eso mismo que suena, TikTok, eso que suena. Y esa muchacha tenía 1.600.000 seguidores. Más sin embargo, la muchacha hace 2 semanas se mató. Y cuando le preguntaron al padre que qué pasó, que sabía él, que la muchacha se había matado, él lo que le dijo fue que él no sabía de los problemas de depresión de su hija. Porque todo lo que usted ve en la pantalla, todo lo que usted ve en las redes, eso es pantalla. La realidad que están viviendo muchos hombres, jóvenes y mujeres es otra. Están vacíos y quieren llenar ese vacío haciendo cosas para que otro lo vea, pero dentro de ellos están completamente vacíos. Porque el lugar que tienen en el vacío solamente lo llena Jesucristo. No hay nadie más que pueda llenar ese vacío. Y esa muchacha se quitó la vida, 18 años. Usted y yo tenemos que velar por lo que nuestros hijos hacen y cómo se sienten, por su estado espiritual. Porque puede tener un hijo en su casa lleno de depresión y usted no se cuenta. Porque cuando salen de la habitación hasta se maquillan y nadie ve la tristeza. Pero el Dios del cielo lo ve todo y lo conoce todo. Y nosotros somos los guías de los hogares para velar por la iglesia que Dios nos ha dado, que es la primera, la iglesia, la casa, la segunda es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso son pantallas en los lugares públicos. Y David dice, lávame más y más. La palabra empleada aquí significa lavar por amasar o por golpear. Nosotros somos los pantalones jean que Dios tiene para cuando nos ensuciemos, llevarnos al río de Dios, golpearnos y limpiarnos. El verso 3 dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hablando David. Y cuando David dice que mi pecado está siempre delante de mí, yo puedo pensar lo siguiente. David es el que está confesando. Cuando yo he pecado y el pecado está delante de mí, cuando yo vengo a la iglesia, el primero que entra es el pecado. Cuando yo me paro aquí en el púlpito, el primero que sube ese escalón, ¿quién es? El pecado. Cuando yo me voy a acostar, el primero que se tira es el pecado. Cuando yo me voy a levantar, el primero que se levanta es el pecado. Pero cuando tú te vas a sentar, el primero que se sienta ahí es el pecado. Y cuando te vas a parar de la silla, el primero que se para, ¿quién es? El afrentoso del pecado. En el único sitio que el pecado no te acompañe cuando tú vayas de rodillas delante de Dios. Porque tú estando de rodillas delante de Dios, el pecado se va y nunca más está delante de ti, sino que ya quedó atrás para la gloria y la honra del Señor. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no arrepentirte de tus pecados? De los ocultos y de los que están visibles. Si tú sabes que el pecado siempre está delante de ti. ¿Cuál es el motivo que te impide a ti arrepentir de tus pecados? ¿O no es más grande Dios que el pecado que tú tienes o que pueda cometer? En todos los meses que David tuvo, que cometió ese pecado, hasta que él no confesó que había pecado delante de Dios, no fue libre. 1 año y pico atado con ese pecado que hizo, por la muerte de Urías y por el pecado con Betsabé. David no dijo en esta palabra, Señor, mi deuda están delante de ti. David no dijo, Señor, mis enemigos me quieren acabar y están delante de mí. David no dijo, Señor, yo tengo pena y está delante de mí. No, David no dijo eso. David dijo, mi pecado, confesándose, están delante de mí. Los pecados suyos y los pecados míos siempre están delante. Siempre. El verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía que cuando él vio a Betsabé desnuda bañándose, Dios estaba al lado de él ahí. David sabía que cuando
Él mandó a buscar a Betsabé con los empleados, Dios estaba ahí. David sabía que cuando él se metió en la cama con Betsabé, Dios estaba ahí. Pero David sabía que cuando él escribió el edicto y se lo entregó a Joab para que mataran a Urías, también Dios estaba ahí. Por lo tanto, cuando tú peques en cualquier situación, en cualquier lugar de la vida y en cualquier lugar del mundo, Dios también está ahí. Y Él está apuntando todos tus pecados para un día sacarte la cuenta de ellos. Por eso rogamos al Señor, por cada pecado nuestro, para que Dios no borre nuestro nombre del libro de la vida. Porque el lápiz de la mano de los ángeles nunca se ha quitado. Siempre está ahí para anotar tus pecados y mis pecados. Dice la Biblia que los pecados sexuales no se deben mencionar entre el pueblo de Dios. Ni pecado de avaricia, no, eso no debe mencionarse delante del trono de la gracia. Vamos a ver si es así. Busca Efesios 5:3. Porque nosotros somos los primeros que cuando hay un pecado de inmoralidad o de sexualidad, estamos atacando al otro y que queremos matarlo y que queremos comérnoslo con yuca. Más sin embargo, la Biblia dice que no se mencione entre nosotros. No debe de usted utilizar esos términos para hablar con el otro que ha pecado, aun sea de impureza, de avaricia o de pecado sexual. Efesios 5:3. Cuando lo tengan, digan amén. Léalo. ¿Quién lo tiene? Sierva, uno que lo lea. Léalo, sierva. Efesios 5:3. ¿Qué versión es esa? 60. Los pecados sexuales de avaricia y de fornicación no se deben mencionar entre el pueblo de Dios. Eso pone una carga pesada a nosotros, que vivimos velando porque el marido o la mujer no haga nada para nosotros entrarle. Porque si dice que no se mencione, que no se mencione. Es que nosotros no debemos traerlo a la conversación que ya pasó y que Dios ya redimió ese pecado. ¿Quién eres tú y quién soy yo para acusar al hermano? Aleluya. Ni siquiera se menciona entre nosotros. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo ha fornicado. Y eso nos dice dos cosas. Hay pecado que David cometió en contra del Señor, pero hay otro pecado que cometió en contra de él, en contra de su familia, en contra de lo que estaban alrededor de él. Porque cuando él se acostó con esa mujer, los que pagaron la consecuencia fueron los familiares. Porque Dios dictó una sentencia en contra de David, se levantó su hijo en contra de él. Y la espada no se apartará del reino por la sentencia que Dios le dijo. Los pecados tuyos y los pecados míos tienen consecuencias. Y la consecuencia la cobramos aquí. Es aquí, no es allá, para que no vaya a coger un taxi y subir. Aquí se cobra. Y el hecho de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, David se dio cuenta que estaba allí, que donde quiera que él se había movido, el Señor estaba ahí. Y él le pide a Dios: Padre, para que tú me tengas por puro en tu juicio. La confesión de pecado de David no era únicamente para él aliviarse y para que Dios lo perdone. El objetivo principal que David tenía era glorificar a Dios pidiendo perdón para él hacer la cosa mejor. Cuando usted va a pedir perdón delante del trono de la gracia, ya usted le pidió perdón a Dios, ya Dios lo perdonó. ¿Cómo tú vas a glorificar a Dios entonces? Porque ya Él te ha quitado la pena, Él te ha quitado la culpa, Él ha borrado tus rebeliones. ¿Cómo tú vas a glorificar el nombre del Señor? Haciendo todo lo contrario. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La idea de David aquí, contraria a lo que yo pensaba que David lo que estaba diciendo, no es que yo soy pecador, cualquiera peca, mira, yo caí. David no está diciendo eso. David no se está justificando. David lo que está haciendo con eso es glorificando el nombre del Señor, al él estar completamente arrepentido y la misericordia de Dios alcanzarlo, porque Dios no lo destituyó de reino, Él lo dejó siendo rey. El objetivo de David es decir: Señor, yo sé que como humano yo pequé. Yo no me estoy excusando delante de ti. Yo lo que quiero es que tú me perdones. Entonces el Señor trae el perdón hacia David. La ley demandaba que David tenía que morir.
por el pecado que cometió. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó. Y no solamente aquí vamos a hablar de pecado hoy, porque faltan 15 y dije que iba a terminar un poquito temprano. No solamente hemos hablado de los pecados y de la forma que el Señor, la misericordia que el Señor tiene. También vamos a hablar de las soluciones que nosotros tenemos al arrepentirnos delante de Dios. Y aquí hay 7 cosas que tiene que hacer la persona que verdaderamente se quiere arrepentir delante de Dios. La primera, el que se arrepiente de verdad debe de admitir su pecado, no justificarse. Y esa admisión de pecado tiene que hacerlo en contra de su carne y de su corazón, porque su corazón no quiere arrepentirse. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, para usted tener un genuino arrepentimiento, tiene que hacerlo en contra de lo que usted siente. Porque sus sentimientos no son lo que norman su vida cristiana. Es la decisión y no el sentimiento. Número 2. El que se arrepiente de verdad debe confesar su pecado al Padre, pero también debe perdonarse a Él, porque hay pecados que cometemos nosotros, en contra de Dios y en contra de la familia. Número 3. El que se arrepiente de verdad clama misericordia y tiene la certeza de que el Espíritu Santo de Dios ha encaminado su oración para que el Padre Celestial, por la sangre del Señor Jesucristo, nos perdone. Número 4. El verdadero arrepentimiento le da la espalda a lo que ha hecho. Toma otra decisión. Si yo pequé caminando hacia la bocina, yo estoy de espalda a la bocina y ya no quiero saber más de ese pecado que he cometido. Porque si se queda y se deleita en él, no se ha arrepentido. Y arrepentimiento es cambiar de dirección. Número 5. El que se arrepiente de verdad da fruto digno de una persona arrepentida, porque crece y se le ven los frutos. Ahora, cuando usted llega a su casa, menee su matica, que es usted, a ver si cae algún fruto. Porque si no cayó, usted no lo está dando. Porque los frutos dignos de arrepentimiento se ven, y también se ven el que no da fruto. Aleluya. Número 6. El que se arrepiente de verdad sirve de testimonio a otro que está en ese pecado y lo puede ayudar a salir de esa situación porque ya él salió. Y número 7, el que se arrepiente de verdad da la gloria y la honra al Dios Todopoderoso porque lo limpió, porque lo restauró, porque lo sanó y porque lo limpió de todas sus maldades. Póngase sobre sus pies. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos esta mañana. No tenemos visita, ¿verdad? Nadie visita hoy, ¿no? No, el siervo no visita, ese hombre de aquí. Esta mañana nosotros hicimos un llamado a los hermanos de la iglesia. Porque aunque estemos dentro de la iglesia, hay muchos hombres y mujeres que tienen pecado aquí adentro. Unos tienen pecado, otros tienen peje y otros tienen tiburones. Y el pecado y la maldad siempre está delante de nosotros. Nosotros no le vamos a pedir a usted que usted pase aquí adelante, porque usted sabe que eso rompe el protocolo. Pero sí le vamos a pedir que usted levante su mano para pedir perdón delante de Dios. Para que Dios limpie nuestro pecado. Para que Dios limpie nuestras maldades. ¿Por qué levantar las manos? Porque eso quita todo derecho legal a Satanás de que lo esté acusando, porque ya usted confesó. Y usted va a hacer una confesión ahí que nadie tiene que escucharlo, para usted pedirle perdón a Dios. Y para que borre sus rebeliones y sus maldades, la iniquidad que hay en nuestros corazones, sean borradas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas las manos que están levantadas, incluyendo las mías, Señor. Yo te pido por favor que tú me perdones, que tú perdones tu pueblo, tu iglesia, que tú perdones, Señor, tu nación, la nación que tú has elegido para que te sirva, para que esté pura, para que esté santa. Lávanos nuestras rebeliones, límpianos de toda maldad, Padre. Nos humillamos delante de tu presencia, suplicándote, Padre, el perdón y la benevolencia, la misericordia que llega a nuestros corazones. Señor, y que nada ni nadie, ni el diablo, ni Satanás, ni sus ángeles pueda acusarnos, porque ya yo he confesado delante de ti que eres más grande que todo el universo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, y permíteme caminar, Señor, arrepentido, conforme a tu voluntad.
para que la gloria y la honra del Señor sea, Señor, vista por todos. Señor, al yo arrepentirme y caminar de manera diferente. Todo eso te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.